¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bueno, perfecto. El trabajo entonces se llama El Parkway Atlántico de Mauricio Craboto y vamos a ver de qué se trata esto. Es una propuesta que hizo el arquitecto Mauricio Craboto, de quien vamos a hacer una breve reseña después. Este, Vamos a pasarla. Tengo problemas para pasar la presentación, para pasar, a ver, ahí, ahí. Ahora sí se ve, ¿verdad? Bueno, la propuesta que él realizó es una urbanización y acondicionamiento agrario forestal de la costa atlántica del Uruguay. Ese nombre eran muy comunes, esos nombres tan largos en la década del 30 y el 40. En definitiva, lo que condensa acá es una propuesta para la costa del país, ¿verdad? Este es el mapa del Uruguay, y él lo que hace es un proyecto de un parkway o una carretera escénica. Después vamos a ver con detalle bien a qué se refiere, con qué características tendría este parkway. En definitiva, es una faja forestada que va bordeando la costa atlántica y que va en un principio desde la capital, desde Montevideo hasta la frontera con Brasil, pero que se plantea como un dispositivo que se pueda replicar, ¿verdad? Esa, este, Ese trabajo, esa idea de Parkway, y él la desarrolló durante 30 años, es una cosa que la iba trabajando recurrentemente. No solamente eso, sino que él tuvo una carrera muy prolífica, hizo un montón de obras, fue una persona muy reconocida, un arquitecto muy reconocido, catedrático, etcétera. Pero esta idea del Parkway era una cosa recurrente que él la iba trabajando hasta que en 1955 plantea una red de Parkways nacional que podría ocupar todo el territorio. En definitiva, lo que está haciendo es, acá tenemos un poquito más grande el primer plano que les mostré, lo que está haciendo es coser, unir unas fajas forestadas, unos pequeños sectores de forestación junto con las pequeñas tramos de carretera que había para generar una circulación continua, digamos, pero más que una circulación, lo que él quería generar era una banda forestada con un fuerte carácter paisajista y que tenía además otras cualidades. En definitiva, estas son como las imágenes, las representaciones que él se hacía acerca de este parkway. Y acá vemos que esta faja forestada que él plantea acá en este croquis tenía unos 500 metros de ancho y una longitud que eh, abarcaba toda la costa atlántica según su proyección, su imaginación. Lo que tenía de característico o de peculiar esta propuesta es que en realidad se enmarcaba o se alineaba dentro de lo que era la planificación urbanística del momento, que no se concebía separada del paisajismo. O sea, hoy por hoy son disciplinas totalmente diferentes, pero en ese momento estaban totalmente vinculadas y se alineaban también con las propuestas y debates que estaban sucediendo en otras partes del mundo, particularmente en Estados Unidos y en Inglaterra en ese momento. Entonces, vamos a ver que los Parkways era algo que era un dispositivo de la organización de la planificación territorial norteamericana y que él, Craboto, toma como ejemplo y lo aplica a la realidad nacional, pero con condimentos particulares. Uno de los condimentos era que esta faja forestada era de propiedad del Estado, por lo tanto, ya tenía cierto carácter diferente su propuesta, en la que él imaginaba que iba a haber núcleos pequeños de población que de alguna manera se podía lograr evitar que Montevideo, que fuera una ciudad tan expandida dentro de un país tan chiquito, y que, digamos, él quería evitar lo que sucede actualmente, que la mitad de la población se concentra en la capital y que el interior está bastante despoblado. Entonces, ese dispositivo del Parkway, además de ser un dispositivo paisajístico, era un dispositivo de control del territorio, y él imaginaba, digamos, etapas las cuales se iba a elegir un territorio, se iba a implantar este Parkway,
bueno, las imágenes con las que yo cuento datan de esa época, están bastante deterioradas, por eso se ven algunos puntos de humedad ahí, pero tienen el valor del documento del tiempo, ¿verdad? Del momento. Y bueno, y después en una siguiente etapa eso se iba a forestar. La forestación era un aspecto productivo súper importante de toda esta propuesta, o sea que también tenía aspectos que tenían que ver con la productividad, la producción del país. Y bueno, estas serían en definitiva las características más relevantes de esta propuesta, ¿no? Que esa faja continua, como hablamos, de bosque, que tiene adentro, o sea, una carretera que lo atraviesa, una ruta que está diseñada para el disfrute del paisaje. El trazado de esa carretera se adapta a la topografía, o sea, evita las pendientes pronunciadas, por lo tanto va acompañando las curvas de nivel y eso hace que sea una carretera sinuosa. Y además organiza el territorio en núcleos poblados pequeños, menores a 10.000 habitantes, evitando la expansión metropolitana, que era el tema de los 30 y los 40. ¿Qué hacemos con estas megaciudades que se están expandiendo? Que por supuesto en América Latina todavía no habían surgido, pero en Estados Unidos sí, tenían ya el problema de Nueva York instalado, y ese era el debate de los años. Entonces, Craboto se ve venir toda esa problemática de la densidad de las metrópolis y plantea esta propuesta, que en el marco de lo que todos los arquitectos y urbanistas estaban planteando en el momento, es una propuesta muy loca, muy antimoderna y muy chocante. Tan chocante es que eh, este proyecto, esta propuesta, durante años, ha sido historiográficamente como soslayada, porque no se entendía bien todo este tema de esta carretera escénica vinculada a las aldeas, de dónde salía, y qué idea loca podía ser esta, que en pleno siglo XX alguien estuviera planteando el vivir en aldeas. Y otra cosa que él le incorpora es le asigna un valor educativo a esta manera de vida, porque él dice que en contacto con la naturaleza las personas se modifican su comportamiento y su comportamiento social e individual. Bueno, este es el personaje, Mauricio Craboto, que voy a hacer una pequeña reseña de quién era. Fue un brillante estudiante, un brillante académico, fue catedrático grado 5 del curso de urbanismo y trazado de ciudad, de urbanismo y arquitectura paisajista, que como les decía, estaban vinculadas las dos disciplinas, y era común que en las escuelas de arquitectura de entonces no se concibiera el diseño arquitectónico sin el diseño del paisaje, cosa que eso también sorprende hoy por hoy. Y había sido, como les digo, un brillante estudiante. Este es el estudio donde él trabajó durante toda su carrera, y hoy por hoy es una fundación que tiene todo el acervo de todos los documentos que él acumuló, porque además era una persona que no tiraba nada, entonces ahí está acumulado un montón de años de carrera y un montón de documentos y recaudos de toda la gran cantidad de obra que él hizo en el Uruguay. Hizo edificios públicos, por mencionar uno, la Intendencia de Montevideo. Él también había propuesto en 1930 el plan regulador para la ciudad de Montevideo. Era una persona muy destacada que además tenía un montón de conexiones con otros arquitectos de otros países, incluyendo Chile, y figuras preponderantes, pensadores y arquitectos de la época, pensadores como Lewis Mumford, le escribían a él directamente, o sea, él se carteaba con un montón de personas, de actores, de gente que estaba eh, realmente discutiendo los temas del momento, ¿verdad? De la ciudad, o sea, que él, para no tener internet, tenía una gran actualización de sus conocimientos, y por eso es muy importante el aporte que estaba haciendo. Bueno, él de estudiante había tenido unas calificaciones tan brillantes que había ganado un premio que consistía en 2 años de viaje con todo pago que lo hacía la facultad por Estados Unidos y Europa. Entonces él había había llegado a Nueva York, eh, bueno, en avión obviamente, y después había esto que está en rojo, no sé si se aprecia, había hecho un viaje desde la costa este a la oeste en automóvil por las carreteras de entonces de Estados Unidos, y también
a la vuelta. Por lo tanto, él había tenido esta experiencia, bueno, después de ahí se tomó el barco y se fue a Europa, y había tenido esta experiencia de recorrido de los paisajes de Estados Unidos, con esas llanuras tan sublimes, con los primeros, bueno, había ido obviamente a los parques, conocía el Central Park, etcétera, o sea, toda la experiencia de contacto con el paisaje que había tenido fue algo también que lo marcó bastante. Bueno, y volviendo a la propuesta del Parkway del Atlántico, volviendo a esto que él propone, yo saqué esta cita que tiene que ver con esta carretera escénica y los valores de paisaje que él en ese momento está rescatando. Obviamente es un lenguaje de la época, ¿no? Y dice eso, ¿no? Que la variedad es lo que hace ameno un largo recorrido, que basta pensar en el efecto estético de los prados florales, de las múltiples zonas de floricultura que podrían encontrarse en la ruta, y comparar eso con el espectáculo de campos desnudos y la cinta de hormigón recta actual en otros lugares, para tener una idea de la sensación de bienestar que se obtendría al contemplar las colaboraciones, disposiciones, los cuadros que formarían entre la masa arbolada en constante variación. Bueno, es una propuesta de una carretera escénica, este, digamos, ornamentada a través de los vegetales, paisajísticamente, que lo que hace es tomar el modelo de los parkways de Estados Unidos de la época que en el 30 se habían difundido por todo el país, y él lo que hacía era tomar de ese modelo esa parte. Bueno, acá están las principales características de los parkways, que en realidad son carreteras que tienen cruces que no son a nivel, tienen una faja a los lados que no es accesible, o sea, no puede tener predios frentistas, no puede haber propiedad privada a los bordes, por lo tanto, ahí se asegura que siempre haya un bosque, un lugar que no está ocupado por los privados, está ornamentado desde el punto de vista paisajístico, generalmente tiene doble vía con un cantero o mediana en el medio, para lograr una conducción, digamos, recreativa. De alguna manera, los parkways son los paseos pintorescos de la modernidad, porque son como, rescatan toda esta estética pintoresca del camino que se hace y aparecen sorpresivamente ciertos hitos, ciertas cosas, ciertas vistas que no se ven, no se ve un panorama amplio, sino que se va apareciendo determinados cuadros, ¿no? Paisajistas, así que de alguna manera es como llevar esta sensibilidad del siglo XIX pintoresca y quererla transportar al siglo XX mediada por el automóvil, ¿no? Bueno, rápidamente el primer Parkway en realidad distaba mucho de esto que mostré, era simplemente una avenida, no sé si se ve el cursor, que va desde la Plaza Oval hasta esta rotonda, era apenas unas cuadritas de una calle que era solamente vehicular, o sea, que era solo para carruajes en ese momento, en el Prospect Park, que era un parque que había proyectado Olmsted y Calverbo, sería el segundo parque después del Central Park en importancia. Y acá están estos personajes que habían sido los que impulsaron, digamos, el tema Parkways en su momento, ¿no? Bueno, Andrew Downing había sido un personaje en Estados Unidos que había promovido muchísimo el Central Park, después murió repentinamente y no pudo continuar con el proyecto, y los había presentado a Calverbo, que era un paisajista inglés, y a Olmsted, que todo el mundo sabe quién es, entre sí, y fueron ellos los que hicieron el Central Park. Bueno, ellos en realidad tuvieron una influencia enorme en cuanto a todo lo que es la construcción del imaginario paisajístico de Estados Unidos. Acá hay una foto de ese primer parkway que ustedes ven que no tiene veredas, es solo para carruajes, a pesar de que hay algún osado que anda igual caminando por ahí. Pero después eso era a principios del siglo XX, pero después se fue difundiendo, cambiando de escala, agrandándose de escala, aumentando complejidad, y aquí tenemos estos parkways de la costa de Long
Long Island. También esa sería la imagen de los Parkway de 1930, que es más o menos el Parkway que propone Craboto en Montevideo, de Montevideo al Chuy, en este momento el Parkway Atlántico tendría esta imagen combinada con, digamos, trasladada a lo que es el territorio uruguayo, con las condiciones de la vegetación y del paisaje uruguayo. Y en Estados Unidos cambió el Parkway, se convirtió al final en un dispositivo territorial de organización, que también lo que hacía era controlar la expansión metropolitana, y que, como vemos acá, tenían una gráfica asociada a la idea del Parkway, que también era naturalista, que tenía que ver con el disfrute de la naturaleza, con esa intención de evitar los males de la modernidad, pero combinar lo bueno de la modernidad con lo bueno de una época que se sentía como perdida, como una cierta nostalgia de la naturaleza, ¿verdad? Que la civilización estaba a punto de, este, que estaba atacando permanentemente, o por lo menos esa era la visión, ¿verdad? Este, y esta es otra cita de Mauricio Clavoto, en la que va un poquito más allá y habla de la necesidad de generar esta mentalidad neocampesina, que también es una construcción bastante rara, eh, a la vista de lo que estaba pasando en el momento, ¿no? Pero lo que plantea es que las rutas, el verde para entrar a las ciudades, genera un contacto con la naturaleza, recupera esa nostalgia por la naturalidad perdida, le genera al habitante de las ciudades inmensas esta capacidad de recrearse y de tener contacto con la naturaleza, ¿verdad? Y por eso él plantea que no solamente tiene que ser una carretera escénica, sino que tiene que haber un modo de habitar diferente, ¿no? Un modo de habitar en pequeñas aldeas, un modo de habitar en pequeños núcleos poblados, que él imagina que pueden ser autosustentables, con cada uno su huerta, con una economía mucho más ecológica, mucho más vinculada a la naturaleza. Entonces imagina todo el país poblado por estos núcleos pequeños que a su vez están interconectados por estas carreteras escénicas y a su vez tienen la posibilidad de, sí, los habitantes de disfrutar de los eventos culturales que pueda haber en la capital, pero no están sometidos, según él, a la alienación que producen las grandes ciudades. Entonces, digamos, los temores sobre el tema de la gran crecimiento de las ciudades, de la expansión de las ciudades, en ese momento no estaban presentes en Montevideo, pero sí se estaban replicando las situaciones que en un pasado se habían dado en otros lugares del mundo, y él pensaba que era bueno poder plantear un dispositivo que frenara esta gran expansión metropolitana. Entonces lo que plantea básicamente es esto, que es ruralizar la ciudad y urbanizar el campo. De alguna manera es lo que convierte una carretera escénica en un dispositivo de control urbanístico. Y es un debate que se estaba dando en Estados Unidos, porque si bien había una tendencia muy fuerte a hacer una exaltación de las metrópolis, una exaltación de las autopistas, de muchísimos carriles, todo financiado también por las grandes empresas como la General Motors, había estas exposiciones, por ejemplo, de Nueva York en 1929, donde había una multitud de personas que se congregaban para ver las maquetas, acá los vemos, las maquetas de grandes ciudades y de grandes autopistas, ¿verdad? También, por otro lado, había una fuerte tendencia también en discutir, bueno, qué tipo de metrópoli se quería y el valor también de los espacios verdes, el valor de las reservas de espacios verdes para tratar de organizar y de frenar lo que había sido el resultado durante mucho tiempo de esta especulación inmobiliaria sin freno, que simplemente primaba el capital y nada más. Y había sido tal los perjuicios que se habían ocurrido por la expansión esta de las metrópolis y la segregación
información que, bueno, se había generado un movimiento muy fuerte para generar, por ejemplo, varios planes en las grandes ciudades, Boston, Nueva York, etc. Estas imágenes pertenecen al plan del 29 en Nueva York, donde muchos personajes, entre ellos Frederick Law Olmsted Jr., o sea, el hijo del famoso paisajista, intervenían en la planificación de las ciudades. ¿Y qué hacían? Hacían reservas, grandes reservas de territorio que dedicaban a parques, y esos parques frenaban la expansión metropolitana y estaban conectados por parques. Aquí estos personajes que aparecen acá, Thomas Adams era el líder del plan del 29, que había trabajado con Ebenezer Howard, que había sido el padre de la ciudad Jardín, y Flavel Schuffler era su secretario, quien se carteaba con Craboto, o sea que Craboto estaba siempre muy actualizado de los últimos debates que se estaban haciendo, incluso antes de que eso saliera publicado en algún lado. Bueno, tanto Robert Unwin como Clarence Perry, que eran dos también personas que estaban vinculadas al paisaje, al urbanismo, plantearon en su momento esta vida en ciudades satélites, que llamaban ellos, o recuperar lo que era la aldea alemana de antaño. Por lo tanto, esa idea de las aldeas, esa idea loca, en realidad lo que estaba era, Craboto se había alineado con algo que se estaba conversando en ese momento. Y aquí, bueno, tenemos otros gráficos de unos planteos en etapas, de cómo los parkways, ¿no? En este caso también son parkways costeros asociados a un curso de agua, ¿verdad? Cómo van organizando el territorio. O sea que en realidad lo que él inventa, entre comillas, no es una invención, sino que es simplemente una adaptación de un montón de temas que se estaban dando en ese momento. Y bueno, coincide con que hay una situación en el país de crisis muy importante, de falta de vivienda, ¿verdad? Y también una crisis productiva, ¿no? Entonces él siente que su propuesta del Parkway Atlántico la puede replicar al resto del Uruguay y que de esa manera va a poder, va a poder resolver el tema. Bueno, y estas serían las imágenes que él plantea de pequeños caseríos, hace unos estudios de vivienda, ¿verdad? Que todo es profundamente antimoderno y muy criticado en su momento, pero yo creo que el valor está bueno en generar en esa discusión de la importancia del paisaje y de recuperar el contacto del ser humano con la naturaleza. Eh, Después también él plantea el tema de la vivienda compuesta con el paisaje, que no sea solo un tema funcional y materialista, ¿verdad? Y bueno, y siempre tiene como una necesidad de buscar la armonía. Por último, él le asigna un carácter educativo a este parkway. ¿Por qué? Porque dice que el ser humano en contacto con la naturaleza adquiere cierta sabiduría al observar las leyes de la naturaleza, sabiduría que se diferencia de la erudición, pero que estos modos de vida dentro de estos pequeños núcleos podía contribuir a hacer que hubiera un cierto bienestar social. Claro, es una visión desde los años 30, 40, hay que enmarcarse dentro de ese tiempo histórico, pero me parece que es interesante como propuesta, y sobre todo el rol que juega la visión de paisaje bueno, en toda su propuesta de organización. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.